en conocer qué es la moneda del reino, y no solo en conocerla, sino a partir de ese momento usarla para nuestras vidas. Espíritu Santo, tu palabra dice que tú eres el Espíritu de verdad, el que guía toda la verdad y el que enseña todas las cosas. Espíritu Santo de Dios, nosotros queremos que al exponer tu palabra no sean las palabras de la persona, no sean palabras persuasivas, humanas, de sabiduría, sino que las palabras que hoy escuchemos sean palabras del Espíritu Santo, sean palabras de Dios para el corazón de cada uno de los que están dispuestos a oír, a escuchar y a poner por obra lo que hoy aprenden. Señor, amamos tu palabra. Señor, hoy la buscamos porque sabemos que en tu palabra hay verdad, hay medicina, hay salud, que tu palabra tiene la respuesta a cada una de nuestras preguntas y de nuestras dudas. Al acercarnos a ti esta noche, venimos a decirte que tenemos hambre y sed de tu palabra. Al acercarnos a ti esta noche, queremos decirte que en este momento en el que nos sentamos a oír tu palabra, tú nos permites entender, nos permites discernir y sobre todo nos permites disponernos a poner por obra todo lo que vamos a oír. Dígale a Dios que las palabras que usted escuche esta noche sean revelación, no información. Usted no necesita más información en su mente ni en su corazón. Usted lo que necesita es revelación, porque cuando es revelación entonces es verdad, y cuando es verdad yo lo puedo poner por obra. Gracias, Señor, estamos agradecidos contigo, celebramos tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, y te damos gracias por estar esta noche en este lugar. Te damos todo honor, toda gloria, toda alabanza y todo reconocimiento en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, entremos en materia. Hoy vamos a tocar en el capítulo 2. Bueno, quiero decirles que uno de los anhelos que tengo precisamente con este material con el que he trabajado y estudiado bastante es escribir un libro. O sea, yo sé que Dios nos va a dar la gracia de terminar de escribir y hacer un libro bien documentado sobre este tema. Entonces yo voy a manejar hoy 3 grandes títulos en esta segunda conferencia del día de hoy. El primer título que voy a manejar es que el primero que nos va a enseñar y que nos enseñó a usar la moneda del reino es Jesús. Vamos a ver a Jesús usando la moneda del reino. El segundo gran título que voy a desarrollar esta noche se llama ¿Cómo funciona la economía del cielo? ¿Cómo funcionan las finanzas del reino de Dios? Ese es el segundo gran título. Y el tercero que voy a desarrollar es 3 viudas y 3 maneras de dar en la Biblia. Esos son los capítulos que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a empezar por el comienzo. Hablemos de Jesús como el que mejor usó la moneda del reino. Y quiero empezar con un texto. Yo quisiera hacerme a un lado, que no vaya a interrumpir la lectura de ¿dónde me puedo hacer? Como por aquí. Si no quisiera interrumpir la lectura, yo creo que ahí quedamos bien. Eso, si me coloca ahí abajo, muchas gracias. Eso, ahí queda bien, para no estorbarles. Vamos a Lucas capítulo 22 verso 35. Y a mí me llama la atención del texto, porque una vez Jesús reunido con sus discípulos, usted sabe que Jesús tenía muy cerca a los 12. Él los mandaba, volvían, Él estaba con ellos, y cada momento era una oportunidad de aprender. Cada momento era un tiempo donde Jesús enseñaba, pero luego recogía, daba instrucciones y luego veía si los discípulos lo habían captado o no. Este día estaban en célula, estaban reunidos, y Él les hace una pregunta. A mí me gusta mucho esta pregunta. Jesús le dice a ellos, y a ellos dijo Jesús a sus discípulos: cuando yo los envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? ¿Qué respondieron los discípulos? Nada faltó. Ahora, nótese,
Noten la pregunta del Señor. Cuando yo los envié a ustedes, y de hecho está diciendo cómo los envió. Aquí es cuando Jesús les dio instrucciones de ir a predicar, de ir a llevar la palabra de Dios. Y en las instrucciones les dijo que ellos no podían llevar nada. Y cuando le digo nada, es nada. Ellos no podían llevar doble muda. Ellos no podían llevar comida guardada por si no les daban. Ellos no podían llevar absolutamente nada, sí que menos plata. O sea que cuando ellos fueron llamados a hacer el ministerio y a ir a cumplir la tarea del ministerio, definitivamente. Ahora, yo quiero que miremos los versos que nos hablan de esto. Vamos a hablar de los versos. Por ejemplo, Mateo capítulo 10, versos 9 y 10. Por ejemplo, Mateo 10 tiene una característica. En Mateo 10 Jesús reclutó a sus discípulos y los envió. Y mire cómo los envió. Cuando Jesús los envía a los discípulos a predicar, ¿qué les dice? No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Sí ven lo interesante? Aquí es más específico todavía. Prácticamente Jesús, ¿qué le está diciendo a ellos? La filosofía del ministerio, según Jesús, ¿cuál era? Hombre, si ustedes predican y enseñan el evangelio, la Biblia, la gente a la que ustedes le predican la Biblia, los yo empecé cuando esta familia también apenas llevaba algunos años. Yo empecé hace 33 años. Y yo me acuerdo que en ese tiempo nombraban un capitán de misiones. Y a ese capitán le asignaban un grupo de personas. En ese grupo de personas estaba yo. Igual, a nosotros nos reunían, entonces nos decían, bueno, nos daban las instrucciones para predicar. Cómo predican, cómo hablan de Dios, cómo invitan a la gente a recibir a Cristo. Entonces el desafío nos decía, bueno, esta semana nos vamos a ir para Pueblo Rico. Pueblo Rico. Nos reunían, nos daban las instrucciones. ¿Sabe qué era lo primero que nos decía el capitán? Bueno, en Pueblo Rico debemos estar mañana a las 11 de la mañana. Allá los espero. ¿Cómo van a llegar? Problema de ustedes. Ustedes ya saben dónde queda la terminal, cuál es la carretera. O sea, ustedes verán, si van y dicen que los lleven gratis, si van y echan dedo, ¿sí? Pues más de una vez nos fuimos en un camioncito atrás compartiendo con los cerdos el olorcito y llegábamos a Pueblo Rico. Cuando llegábamos a Pueblo Rico, él nos estaba esperando, ¿sí? Y decía, bueno, vamos a predicar. Y predicamos de aquí hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde ya ustedes habrán conseguido dónde dormir. Y la pregunta es, ¿y qué vamos a comer? Pues órenle a Dios para que cuando evangelicen, además de invitar a la gente a recibir a Cristo, pues también si les pueden invitar a que les den un bocado. Yo les quiero decir, puerta en puerta, éramos de a dos, éramos parejas, puerta en puerta, ¿sí? A tocar las puertas. Claro, hace 33 años y en estos pueblos antioqueños que son tan católicos, imagínense, eso va uno a predicar de Cristo y ya vino un evangélico o ya vino un testigo de Jehová, eso le tiraban de 10 puertas que tocamos, 8 se tiraban. No tengo tiempo, desocupados, evangélicos, de todos nos decían. Pero Dios es tan bueno de verdad, porque empezábamos a hablar, a compartir de Cristo y de alguna u otra manera no faltaba quien decía, ustedes ya almorzaron, usted se quiere tomar una sopita, se quiere tomar un jugo con un pan. Muchas veces no era un almuerzo, muchas veces fue una sopa, muchas veces fue pan con un jugo, otras veces fue solo el juguito, ¿sí? Ahora, la ventaja era que mientras conocíamos gente en el pueblo, si no conseguíamos que nos invitara, pues entre todos buscábamos un cambuche por ahí y nos hacíamos juntos todos para que no nos diera mucho frío. Y así era la semana completa. Muchas veces nos encontramos que el cura el primer día ya estaba con los altavoces de cuidado que hay unos evangélicos en el pueblo, no abran la puerta, ¿sí? Pero usted sabe que hay gente que, independiente de que les dicen, eso se volvía publicidad para nosotros. La gente nos oía, pero ¿sabe qué hacíamos? Por la noche hacíamos reuniones de sanidad con los que nos escuchaban. Hacíamos grupos de oración.
Saben, Dios hacía cosas espectaculares. Hacía sanidades, hacía milagros. La gente nos recibía. Bueno, y dejábamos abiertos grupos de oración. Yo quiero decirles que cuando yo comencé en Medellín, los distritos eran muy pocos, no eran muchos. Por ejemplo, Orlando les decía ayer, nosotros nacimos en un distrito que era en Castilla. Y le quiero decir, ese fue el primer distrito de toda esa área. Y yo me acuerdo, después de que nosotros comenzamos, yo llegué a participar en 2 reuniones de 200 personas. Hacíamos una a las 3 y otra a las 5. Y ese distrito se pegó una multiplicada tan grande que todos esos barrios terminaron convertidos en distritos, en ese sector. Les quiero contar, hablando de grupos de oración, uno hoy habla de un grupo y habla de cuántas personas, 3, 4. Yo les quiero decir, yo en el 12 de octubre llegué a tener un grupo de oración con 70 personas. Era un grupo, no era la sede, era un grupo. Y así, Dios nos bendecía de una manera enorme. Yo tenía clase de adiestramiento de Biblia de lunes a viernes. Yo estudiaba, pero apenas terminaba, salía derechito para la sede. Los miércoles era día de evangelización y era ir a tocar puertas. Y como le digo, increíble, las historias, hay una historia que no olvido. Yo me acuerdo que me entré una vez por una cuadra a compartir y después de que salí de una casa la gente me decía, venga, pero ¿usted es que no sabe? Y yo, pues que a ver, que no sé. Mío, esa señora donde usted acabó de entrar es bruja. Ahí practican brujería, ahí entra gente todo el día. Y yo les quiero decir que fue la persona más dispuesta que yo encontré ese día cuando yo compartí de Cristo. Si a mí alguien me hubiera dicho que la señora era bruja, yo no entro ahí. Pero como nadie me dijo, allá llegué. Y yo le quiero decir que esa señora, después de muchos años de estudiar la Biblia conmigo, algún día me dijo, yo no le he contado, pero yo practico cosas que tal vez no le gustan a Dios. Y desde que usted está viniendo aquí, yo no me he sentido bien. Y empezamos a estudiar y a estudiar y a estudiar. Y esa señora abandonó completamente la brujería, completamente. Y Dios hizo un milagro en su vida. Y esa era nuestra vida, nuestra misión, nuestro trabajo. En lo que menos pensábamos nosotros en ese tiempo. Y yo me acuerdo, cuando yo decidí irme de misionero, por Dios, tenía 18 años. Y yo me acuerdo que lo primero que me dijeron es, no hay sueldo. Yo no sé si usted sabe, pero aquí en estas cosas no hay sueldo. Hay plata si hay, si no hay, no le damos. Y cuando hay, no es que haya mucho, pero vuelve y juega. Lo que había en nuestro corazón, ¿qué era? Un sincero deseo de ¿qué? De servir a Dios con todo el corazón y con todas las fuerzas. Lo que menos pensábamos era en esto. Me gusta mucho lo que acabamos de leer en el versículo de Lucas 22:35, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, oiga, yo a ustedes los mandé y no habíamos hablado del tema, cuénteme, ¿qué les faltó? ¿Qué dijeron sus discípulos? Nada, absolutamente nada nos faltó. Otro texto en el que Jesús habla de lo mismo es en Lucas 9, versículo 3. Y en Lucas 9:3 les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Lo que les decía, no podían ni siquiera llevar ropita para cambiarse. Y el 10:4 del mismo Lucas dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y no saludéis a nadie por el camino. O sea, si alguien entendió, y esto es algo muy importante, que yo les decía ayer, no se limiten por el tema del dinero. El tema del dinero no es lo importante. Lo importante que es que usted tenga la fe, la convicción de lo que va a hacer y saber que Dios está con usted. Uno no puede mirar en el dinero un impedimento. Lo que hay que hacer es, vamos, empecemos. Alguien me invitó en estos días a revisar su proyecto de vida. Yo le pregunté sobre todo y me dijo, lo que pasa es que mire, si yo tuviera el dinero, yo podría adelantar esto, esto y esto. No, usted va a hacer todo como si ya tuviera el dinero, porque hay muchos pasos que no había dado y estaba esperando el dinero para comenzar. Yo le dije, todo lo que usted pueda empezar sin dinero, empiécelo ya.
Porque volvemos al punto de que les hablé ayer, en el primer día. Nosotros tenemos una limitación con respecto al tema llamado dinero. No, monte todo, organice todo. Ahorita les voy a mostrar el sustento, los 3 pasajes que tengo para sustentar lo que voy a hablar el día de hoy. Pero entonces miremos a Jesús. A mí me encanta Jesús usando la moneda del reino, porque Jesús nunca preguntó si había plata. Jesús nunca preguntó si se podía o no se podía hacer. Jesús simplemente, ¿qué hizo? Lo que tenía que hacer. Mírenlo aquí. Vamos a hacer el ministerio, los voy a mandar a predicar. ¿Y qué hizo? Los mandó. Donde Jesús todavía estuviera esperando que hubiera plata para hacer el ministerio, esto no habría comenzado después de 2000 años. Todavía estaríamos esperando que hubiera un inversionista para que esto comience. Entonces parta de ahí. Dios no solo tiene dinero, Dios es el Dios de los recursos totales. El dinero no me puede limitar. Vean a Jesús usando la moneda del reino. Me encanta esta historia que viene. Yo la llamo, tráigame en un pollino 0 kilómetros. Vamos a la Biblia. Marcos capítulo 11, del 1 al 3. Dice que Jesús tenía que entrar a Jerusalén. Y él, para entrar a Jerusalén, necesitó un pollino. ¿Sí? Necesitó un pollino. Y entonces él, ¿qué dice a los discípulos? Mire, yo pregunto, muchachos, ¿qué hacemos? Yo necesito un transporte. ¿Quién tiene un amigo? ¿A quién llamamos? No. Jesús dijo, necesito esto. Y de hecho, mire la instrucción. Mire lo que Jesús le dice a los discípulos. Vayan a la aldea que está enfrente de vosotros. Luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ninguno ha montado. Desátenlo y tráiganlo. O sea que hasta exigente me salió el Señor, porque lo mandó a pedir 0 kilómetros. Dice que el animalito no lo había montado nadie. Y mire la instrucción es, vayan y me lo traen. Pero obviamente, el pollino tenía dueño. Mire, de hecho, mire que Jesús hace la aclaración en el siguiente versículo. ¿Cuál es la aclaración? Si alguien de casualidad les pregunta, oiga, ¿para dónde lleva el pollito? El pollino, ¿para dónde lo lleva? Es que me acordé dije pollito porque me acordé de un cuento. El que robó la gallina y lo cogió el policía, le dijo, hija gallina, y dijo, ve, bonito nido encontró, ve. Dice, si les dicen, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué tomaste el animal? ¿Qué responde Jesús? ¿Qué le dice Jesús a los discípulos? Pues muy sencillo, dígale que el maestro lo necesita. ¿Han ustedes oído una frase en nuestro país que dice, las cosas no son del dueño? Pues la moneda del reino hace eso, decirle a uno, miren, y eso se ve todos los días. ¿Se acuerda lo que leímos ayer de Éxodo cuando Dios mandó a construir el tabernáculo? ¿Y qué dijimos? Que Dios dio todo, dio los diseños, dio los colores, dio los materiales, dio todo, pero Dios no dio nada. Dio la figura, la forma, todo. ¿A quién le tocaba recoger, hacer? Lo primero que hizo Moisés fue hacer una convocatoria de ofrendas. Le fue tan bien que tuvo que decirle al pueblo, no traigan más. Pero después, ¿qué había que hacer? Pues trabajar. ¿Y se acuerdan que leímos? Que Dios trajo toda clase de personas voluntarias, con muchos dones, talentos, habilidades. Y dice que fue gente a la que Dios le dio espíritu, voluntad, y a la que Dios le dio sabiduría ¿en qué? En diseño, en arte, en ciencia, inteligencia, acabados, desgaste, todo. Y les decía yo ayer a ustedes en las notas, Dios nos va a rodear de gente que sabe, que tiene habilidades, que tiene talentos, gente experta que nos va a ayudar y nos va a dar consejos. Pues aquí Jesús también se sabía rodear de gente que tenía cosas que él necesitaba, y por lo cual esa misma gente va a poner al servicio suyo y de lo que usted hace lo que necesita. ¿Cuál es el problema de la gente que quiere proyectos y realiza sueños?
Entonces, por ejemplo, los que tienen una iglesia, yo cometo un error como pastor y es querer tener un salón para 5,000 para empezar una iglesia. Yo no necesito un salón para 5,000. Yo lo que necesito, ¿qué es? Comenzar la iglesia. Y cuando yo comienzo la iglesia, ¿qué empieza a hacer Dios? Lo mismo pasa muchas veces con ustedes. Quieren montar su negocio y ya quieren tener la oficina, el local, todo. Y resulta que a veces no es tan necesario. A veces lo importante que es comenzar. Ayer decíamos, Dios es el que abre puertas, el que inclina corazones, el que tiene los recursos totales. Entonces, cuando oramos a Dios y cuando usted coloca su proyecto en el altar de Dios, entonces ahí es donde tenemos que orar. ¿Y orar de qué manera? Señor, ábreme las puertas. Pon la gente alrededor mío. Ábreme puertas y dame gente que tenga. Y de verdad, ¿usted no ha visto? Y hay gente que, hombre, yo me quebré de este negocio y me sobró esto y tengo esto para comenzar. Hombre, vea, yo tengo unas máquinas arrumadas o yo tengo esto y yo quisiera ponerlas a su disposición para que hagamos. Hombre, mire, este local mío, esta casa mía, hagamos esto. Eso es. Así funciona. Ahora, es muy importante. Miren por qué la moneda del reino empieza a activarse. El maestro lo necesita. El maestro lo necesita. Yo tengo una historia. Cuando llego siempre a este punto me acuerdo de una historia. No se me olvida, siempre que llego a este punto me acuerdo de la misma historia. El cristiano que un día dijo, tengo muchas vueltas que hacer, muchas. Y entre ellas pues ir al banco. Y lo que menos quería era dejar la vuelta del banco de último, porque usted sabe el poder de los porteros, que cuando le cierran a uno la puerta, nada, y se ríen de uno ahí, qué pena señor, está cerrado. Y y usted puede hacer lo que sea y no le abren. Pues dicho y hecho, la última vuelta que le tocó fue la del banco, y dicho y hecho, cuando él llegó, el portero, entonces dice que él tuvo un chispazo. Él dice, les cuento que fue un chispazo porque yo no lo pensé, porque él dice que cuando le cerró la puerta, él dijo, que el Señor le manda a decir que me abra la puerta, y el Señor ahí mismo abrió la puerta, y él entró y cerró. Entonces él ya bajó del impulso, y cuando bajó el celador le preguntó, ¿cuál Señor? Él dice que él ya no quiso responder porque pues ya estaba adentro. Pero yo me imagino el celador diciendo el señor gerente, el señor presidente del banco, el señor quién sabe quién. Pero a mí lo que me llama la atención es, ahí no hubo tiempo de pensar. Ahí lo único que se pensó fue, y de verdad, déjeme decirle una cosa, hay una historia muy parecida en la Biblia. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pedro anduvo sobre las aguas? Ese escenario es así. Acuérdense que Jesús de vez en cuando los despachaba a ellos y él se quedaba orando. Y ese día pasó eso, él los despachó y ellos se fueron en la barca. Y Jesús los encontró en la mitad. Entonces Jesús llegó caminando sobre las aguas. Entonces cuando todos vieron, dijo, un fantasma. Entonces Pedro, claro, Pedro, el que primero hablaba, el que no pensaba, ese era siempre el que. Entonces Pedro de una vez coge una conversación, póngame cuidado, la conversación es muy fluida. Señor, eres tú. Y el Señor le dijo, soy yo. Y él dijo, pues si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo, pues camine. Y Pedro caminó. Pero después de que Pedro dio 3 pasos y dejó en la conversación donde no hubo tiempo ni espacio para pensar, a los 3 pasos pensó, a los 3 pasos reaccionó, a los 3 pasos dijo, yo no puedo estar caminando, chumbulún, para abajo. Se cayó Pedro de la nube, se cayó Pedro de la barca y cayó al agua. Eso se llama el rema de Dios. Hay 2 palabras en la Biblia, logos y rema. Logos, ¿qué es? Palabra. Pero rema, ¿qué es? Revelación. Entonces hay gente que tiene muchos logos, mucha información, pero cuando llega el rema, ¿qué es el rema? Cuando a usted le baja algo en el corazón y usted dice, lo hago, y a usted nadie lo para. Y yo sé que ustedes han tenido momentos así en su vida.
Esta historia es esa. Vayan y me traen el pollino. Y si lo piden, entonces ustedes van a decir, el maestro lo necesita. ¿Cuál es el colorín de la historia? Ellos fueron, tomaron el pollino y el primero que brincó, ¿quién fue? Pues el dueño. ¿Y ustedes qué van a hacer con el animal? Y palabras exactas. El maestro lo necesita. ¿Alguien refutó? ¿Alguien dijo algo? ¿Quién era el maestro? Yo me pregunto esas palabras y alguien puede decir, ¿y quién es el maestro? ¿Y a mí qué me importa quién es su maestro? Y su maestro es un señor raro, un profeta loco. 1000 argumentos pudo haber. En ese texto no hubo ninguna respuesta. ¿Por qué? Porque la moneda del reino funciona así. Tiene que haber en el corazón suficiente ¿qué? Convicción, revelación, para que lo que yo tengo en mi corazón se vuelva una realidad. Mucha convicción. Pasemos. Otra historia muy parecida. Esta está, bueno, yo había tomado un versículo, si quiere siga John, Hechos 1:8. ¿Y por qué lo hago referencia al que estoy hablando? Porque yo les acabé de decir, ¿por qué le fue entregado el pollino al maestro? Porque el maestro lo necesita. ¿Para qué fue dado el poder del Espíritu Santo? Para ser testigos. ¿Para qué yo pido el Espíritu Santo y yo no predico? ¿Para qué predico? ¿Para qué quiero yo al Espíritu Santo si yo no soy un testigo? Entonces, la Biblia es muy clara. Uno pide cosas cuando verdaderamente ¿qué va a hacer? Las va a usar y les va a dar el uso necesario e indicado. Por eso hago referencia a este versículo. El Espíritu Santo le es dado, el poder del Espíritu Santo le es dado al que quiere ser testigo. Pero Dios no da cosas por dar. Y la moneda del reino funciona así. Porque tampoco se trata de que todo se me va a volver moneda del reino y Dios me va a bendecir en un poco de cosas a son de nada. A son de nada no. Tiene que haber un propósito claro y definido. Veamos otro tercer momento en la vida de Jesús. Y ese tercer momento lo voy a encontrar en el mismo Evangelio de Marcos, pero ya en el capítulo 14. ¿Quién paga? ¿Quién paga por la fiesta? Así lo llamo yo. ¿Quién paga por la fiesta? Miren esto, en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, o sea, era la Pascua. Cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Yo les voy a dar un antecedente importante para que ustedes sepan de qué clase de fiesta estamos hablando. Una cosa es que uno aquí diga, vamos a preparar una actividad cualquiera que sea. Entonces vamos a traer unas empanaditas, una gaseosita y eso rapidito sale. En cambio, cuando yo hablo de la fiesta de la Pascua, era una fiesta de una semana completa. Son 7 días. Y acuerde que en esos 7 días para el pueblo judío está totalmente prohibido hacer cualquier tipo de trabajo, cualquiera que sea. Entonces cuando ellos preparan la Pascua, la celebración de la Pascua es una preparación muy larga para ellos. Y sobre todo que lleva muchos detalles, porque le quiero decir una cosa. Yo no sé si usted algún día ha asistido al banquete de un judío, o los que han ido a Israel, se han sentado en uno de los hoteles donde nosotros nos sentamos a comer. Cuando ellos se sirven es por toneladas. Usted se sienta con ellos y hay 5 clases de postres y 5 clases de ensaladas. O sea, eso sí tienen que, en el tema de la comida son totalmente generosos. Ahora, prepare 7 días. O sea, 7 días de comidas, de banquetes, todo eso. Eso es un despliegue impresionante. Y el grupo era un grupo grande, porque ellos eran 13. Entonces, por eso es que vienen los discípulos y le dicen, Señor, ¿qué vamos a hacer para la Pascua? ¿Cómo es ese tema? A ver, otra vez. Si esto fuera aquí, entonces empezamos, bueno, ¿quién trae la carne? Deleguemos por ministerios, a ver, usted trae la fruta, usted trae esto, una vaca, a ver, pongamos platica, que unos compren la gaseosa, que unos compren lo otro. Otra vez a Jesús, como con el tema de sus discípulos y como con el tema del pollino. Usted no ve a Jesús preguntando por plata, usted no ve a Jesús preocupado por plata, usted no ve a Jesús diciendo si hay o no hay. Usted ve a Jesús haciendo. Eso es
Por eso este capítulo lo llamé Jesús usando la moneda del reino. Mírenlo, ¿qué le dijo a sus discípulos? Envió 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la ciudad, les va a salir al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, siga. Y donde entrare, le van a decir al señor de esa casa: oiga, que el maestro le manda a decir, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Qué interesante. Ahora, Él os mostrará un gran aposento alto y ya que dispuesto, preparado para nosotros allí. Porque así funciona la moneda del reino. Cuando uno tiene claro a quién sirve, a quién sigue, qué hace, hágale. Pregúntele a mis discípulos. Llevo 6 meses con ellos. No hay para esto, entonces no hay, mándelo a traer. No tenemos para esto, entonces cómprelo, porque no hay. Es que no se trata de si hay. Si vamos a esperar que haya algo, nunca vamos a tener nada. ¿Y usted sabe qué pasa cuando nosotros trasladamos eso a la vida personal? ¿Usted sabe qué pasa cuando usted empieza? Y de hecho, quiero darles una enseñanza. Mire, usted no ha visto a los ricos manejar la plata. A mí me gusta mucho la vida, el señor el dueño de la Virgin, ¿sí? El señor Branson. El señor es un loco, es un loco. Me gustaría mucho, si tienen acceso, a comprarse una de las biografías. Hay libros que son de la biografía de él. El señor se ha quebrado todas las veces del mundo. Hoy es un hombre de los más ricos del mundo, pero cuando él comenzó, se quebró todas las veces del mundo. Pero ese señor iba al banco a renegociar las deudas y antes el banco terminaba debiéndole. ¿Por qué? Porque era un hombre muy visionario. Entonces el señor se quebraba y se sentaba con el banco y le decía: mire, es que yo ya tengo esto y esto y esto y necesito estas inversiones. Yo sé que les debo toda esta plata, pero si ustedes me prestan esto, yo voy a cubrir esto y voy a hacer. Era impresionante. Entonces yo también les he contado a ustedes otra historia aquí. Yo tuve una gerente de un banco muy importante y ella tenía un puesto muy alto. Ella me decía: una de las tareas mías como gerente es buscar a quién prestarle plata. Yo le dije: no le creo. No le creo, porque allá afuera está lleno de gente buscando a quién le preste plata. Y dijo: no, lo que pasa es que mi perfil es buscar gente a quien prestarle plata, porque son gente que hace plata con la plata que yo les presto. Hacen mucho dinero, traen muchos dividendos, hay mucho dinero donde ellos se mueven. Nosotros, ese tipo de personas que usted está diciendo que viven buscando plata, no les prestamos, porque se están prestando para comprar un televisor, está comprando para comprarse algo para ellos que no produce. Entonces eso se vuelve un problema. Y así es. Yo me acuerdo, y ustedes tal vez tendrán que acordarse, que aquí hubo un banco que nació hace como unos 10 años de una iniciativa de un alcalde, se llamó el Banco de los Pobres. De hecho, eso hasta lo demandaron y tuvieron que quitarle el nombre porque decían que era peyorativo decir el Banco de los Pobres. Hoy se terminó llamando el Banco de las Oportunidades. Pero le voy a contar qué pasó con el famoso Banco de las Oportunidades. Eran microcréditos, eran 1 millón, 2 millones. Mejor dicho, al que más le prestaban 4 millones, no le prestaban más. Y empezaron los estudios. ¿Y qué arrojaron los estudios a los 2 primeros años? Que le exigían a la gente un proyecto, le exigían a la gente: bueno, ¿usted en qué va a invertir? ¿Sabe qué se encontraron? Un televisor, algo para la cocina, ropa, poco de cosas. O sea, ¿de qué se daban cuenta? La gente no utilizaba esa plata para producir, para ganar, para obtener más. Es un asunto de qué. Yo les decía ayer a ustedes, nosotros tenemos un problema muy grave con la plata. Nosotros tenemos un concepto muy equivocado del dinero. Usted ve a una persona que se gana 10 y 15 millones de pesos mensuales, pierde el empleo, lo que sea, vaya mírelo, vaya mírelo. ¿Usted cree que él se baja de ese estilo de vida? No se baja.
y ahí no se baja. Y usted va y mira a esa misma persona, el apartamento que tiene lo está pagando al banco, el carro que tiene es con un crédito, la bodega donde tiene el negocio es con un crédito. Usted pone a mirar en la realidad, ¿qué tiene ese señor? ¿Qué tiene? Nada. ¿Pero qué tiene? ¿Qué tiene? Tiene una mentalidad de negocio. ¿Sabe para qué es la plata? ¿Para qué es la plata? Para usarla. ¿Para qué es la plata? Para producir. ¿Para qué es la plata? Para que los genios que tomen ella se vuelvan una oportunidad de decir, hago, invierto. ¿Por qué los japoneses ganan? Porque abren un negocio y los primeros 5 años no tocan un peso. Nosotros abrimos un negocio y al mes queremos que nos pague el arriendo, los servicios, mi nómina. Entonces después decimos que es que el negocio no funciona. Tenemos un problema grave con respecto al tema del dinero. Es un problema grave. ¿Por qué? Porque si usted lo mira desde el punto de vista de la Biblia, miren a Jesús, miren, el dinero es para usarlo. El dinero es para que produzca. El dinero es una oportunidad. El dinero no es un fin. Porque si se me vuelve un fin, grave, tengo un grave problema. Entonces por eso es que usted y yo nos tenemos que preocupar. ¿Por qué? Por ser más visionarios, más recursivos, más creativos. Nosotros queremos liderar, ser líderes, ser empresarios, y resulta que vemos mucha televisión, dormimos mucho, no hacemos ejercicio. ¿De dónde le va a salir a una persona creatividad? Si la creatividad viene ¿de qué? De leer, de mirar experiencias, de buscar por ejemplo, esta empresa hizo esto, este señor en tal parte del mundo hizo tal cosa y le funcionó, esto aquí funcionó porque la hicieron de esta manera. Entonces se lee y esa persona va a una conferencia, va a una rueda de negocios, va a una feria donde hay oportunidades de negocios y esa persona está todo el tiempo mirando, preguntando, hablando, rodeándose de gente que lo edifica a uno, que le dice a uno, no, tranquilo hombre, ¿qué importa que estés mal? Y le cuenta su experiencia y le dice, vea, yo me quebré tantas veces, pero esto funciona así, así, así. Jesús, miren a Jesús usando la moneda del reino. No llora por plata, no se queja por plata, el énfasis es no hay, no se puede, ese no es el énfasis. Entonces, por favor, yo creo que una de las grandes lecciones de ayer y hoy es, tenemos que aprender a trabajar sin dinero, o lo otro, aprenda a trabajar con el dinero de otros. Pero, insisto, para eso tiene que haber creatividad, tiene que haber desafío, tiene que haber una mente dispuesta cada día a aprender, a conocer, a tocar puertas, a conocer gente, a moverse de un lado al otro. Lo que pasa es que nos han hecho un gran daño. ¿Para qué estudiamos nosotros en países tercermundistas como el de nosotros? Para tener un empleo. Y entonces nos dejamos obnubilar, vea. Entonces si llegan y le dicen al ingeniero de sistemas que ya tiene un puesto en la IBM o que tiene un puesto en Apple o que no, ya. Y si le dicen a un ingeniero de petróleos que ya se ubicó en Ecopetrol, entonces ya, nosotros ya ese tipo de cosas nos tienen aquí, entonces el sueño es tener un empleo para que nos den un sueldo y ahí nos quedamos. Y ahí no pasamos. No tenemos mentalidad para decir, hombre, yo quiero desarrollar mis propias ideas, mis propios negocios, yo quiero avanzar. ¿Qué pasó aquí? Entonces, ¿cuándo ven ustedes a Jesús engrampado? No lo vemos engrampado. Lo vemos con cosas muy claras. Lo vemos diciendo, vamos a hacer y vamos a desarrollar el proyecto. Miren, Jesús empezó un proyecto sin un solo peso. Hoy, 2000 años después, el proyecto está más consolidado que nunca. ¿Quién daba algo por ese proyecto? Nadie. Mire a quienes reclutó. ¿A quienes reclutó? Y el proyecto sigue en pie. Porque a veces el tema no es dinero. El tema es fe en los cristianos. Berraquera, decisión. Aprender cada día a decir, Señor, ¿en qué camino me dirijo? ¿Qué quieres tú conmigo? Desarrollemos el segundo título. El segundo título es ¿cómo funciona
la economía del cielo. Vamos todos, por favor, acompáñenme al Evangelio de Juan, al capítulo 6. Aquí se van a acordar ustedes de una historia de la multiplicación de los panes y de los peces, ¿se acuerdan? Esa es la historia. Y dice que Jesús, la gente lo seguía. ¿Por qué la gente seguía a Jesús? Porque hacía milagros. ¿Por qué la gente seguía a Jesús? Porque Él alimentaba a la gente. Y la gente iba desde lugares muy remotos a seguir a Jesús. Los primeros 4 versículos nos dicen que viendo Jesús que las multitudes se aproximaban, entonces ¿qué hizo? Los hizo subir a un monte como para acomodarlos. Llama la atención que dice la Biblia que habla de 5,000 personas. Pero cuando la Biblia normalmente utiliza la expresión de 5,000 personas, dice sin contar las mujeres y los niños. O sea que siendo lo más reservados que podemos decir que hay una multitud ahí perfectamente de 15,000 personas. Perfectamente. ¿Listo? Entonces ahí, con esta introducción, llegamos al versículo 5. Mire qué dice el versículo 5 de Juan. 5, devuélvase, John. No ande tan rápido que yo... Eso. En el verso 5 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe. ¿Qué le dijo el Señor a Felipe? ¿De dónde? Pónganme en atención. ¿De dónde sacaremos pan para alimentar a toda esta gente? Vayan al siguiente versículo y nos devolvemos. El siguiente versículo, ¿qué dice? Esto dijo Jesús, ¿pero qué? ¿Solo para qué? Para probarlos. Devolvámonos. ¿Está claro? Eso se llama la Biblia está llena de esas preguntas, llaman preguntas retóricas. Y las preguntas retóricas de Dios, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Una reflexión. No es para responder, ¿es para qué? Para que yo reflexione, para que la pregunta me haga sentir a mí. ¿Se acuerdan cuando en el jardín del Edén le dice a Adán, ¿dónde estás? Pues Dios sabía dónde estaba, pero la pregunta lo que va es, a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No eres el Adán que yo hice, con el que he tratado hasta este momento. Entonces Dios aquí pregunta a sus discípulos, muchachos, ¿de dónde sacamos pan para alimentar toda esta gente? Ahora, ¿qué quiere hacer Dios con la pregunta? ¿Qué quiere hacer? Sacar de mí ¿qué? Lo que hay. Entonces de esta pregunta salen 2 escuelas. Salen 2 escuelas. Jesús cumplió el objetivo con la pregunta, porque inmediatamente respondieron 2. Uno respondió en un sentido y el otro en otro. Y eso es lo que vamos a estudiar. Por eso les dije cómo funciona la economía del cielo. Y vamos a ver cómo funciona la economía del cielo. Porque nosotros estamos acostumbrados a las matemáticas de la tierra. 1 más 1 es 2. Tienes con qué empezar un negocio, entonces lo empiezas. Si no, no comienzas. Bien, vamos a ver entonces al siguiente versículo. Y mire lo que dice Felipe. Esta es la primera. Claro que ahorita les voy a hablar detalladamente de la escuela. Hablemos de generalidades. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno tomase un poco. La respuesta de Felipe le da a uno a entender una cosa. Primero, que una persona muy ágil mentalmente no podría hacer las cuentas de decir que 200 denarios, ¿de dónde sacó esa cifra? Más bien parece ser que la cifra era como el promedio que ellos mantenían en la bolsa. O sea, era como lo que ellos llevaban normalmente en el camino para los diferentes gastos. De hecho, por eso a él le sale de una vez diciendo, mejor dicho, es como si Felipe estuviera diciendo, la plata que tenemos en estos momentos no nos alcanza. O sea, esta escuela, pónganme en atención, la escuela de Felipe es una escuela que se cierra totalmente. Simplemente, mira lo que hay, mira lo que tengo y de una vez, ¿qué dice? Imposible. No se puede, aquí no hay posibilidad alguna. Eso es lo que hace. Entonces yo voy a describir características, los que están tomando nota, características de la escuela de Felipe. Primera característica,
ve solo el dinero y los recursos. Ve solo el dinero y los recursos. Entonces, esta persona ve solo los recursos disponibles. Esta persona destaca lo imposible, diciendo que 200 denarios no alcanzarían. Destaca lo imposible. Ojo, esta persona se desespera por la falta de recursos. Esta persona se hunde por la desesperación de no tener una respuesta. Eso dice el punto número 1 de la escuela de Felipe. Repito, ve solo los recursos disponibles, destaca lo imposible, pensando que lo que tiene no es suficiente, se desespera por la falta de recursos, se hunde en la desesperación. ¿Por qué? Porque no hay una respuesta. Segundo, ¿cuál es la segunda característica de la escuela de Felipe? Ojo, que no ve a Dios y el poder de Dios. Porque es que nótese, yo quiero hacer algo importante aquí. A ver, párense conmigo. ¿Quién es el que les acaba de hacer la pregunta? ¿Quién? Jesús. Y ellos sabían del poder de Jesús. Ellos sabían de los milagros de Jesús. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros que somos cristianos, que leemos la Biblia, que tenemos, mejor dicho, si alguien tiene historias de referencia para creer, somos nosotros? Porque cada historia de la Biblia, ¿qué es? ¿Qué es cada historia de la Biblia? Una referencia para creer, una referencia para que yo diga, mire lo que este hizo, mire Dios cómo pasó aquí, mire lo que Dios hace en este caso. Y de eso está lleno, pero lleno la Biblia. Y uno se pregunta, el que está con ellos es Jesús. ¿Por qué solamente me centro en no se puede? La pregunta es, ¿perdimos de vista a Dios? ¿Dónde está la fe? Yo a los cristianos les digo una y otra vez, nosotros si hay una palabra que desgastamos es fe. Todo el mundo habla de fe, tener fe, que la fe, y cuando llega el momento, no actuamos por fe, no vivimos por fe, nuestros pasos no son pasos de fe. Venga, ¿usted va a ir? No, no tengo plata. ¿Y qué va a hacer? No, pues, y siempre está, no, yo espero hasta el último momento. Yo no creo que yo tengo que esperar hasta el último momento. Yo más bien creo que yo todos los días debo dar un paso hacia lo que me estoy moviendo. Yo más bien sí creo eso. Porque es que si usted se centra en esto, entonces a usted todo el mundo se le cierra. Mire un ejercicio que yo hago desde la Biblia. ¿Ustedes se acuerdan del jardín del Edén? En el jardín del Edén, cuando Dios habla con Adán y Eva para darles instrucciones, ¿qué les dice? De todo árbol que hay en este jardín pueden comer. Y efectivamente, ¿cuántos palos habían en el jardín del Edén? Muchos, diversidad. Y Dios le dijo, de todos, de este no. Viene la serpiente y mire la misma pregunta de la serpiente, la misma. Con que Dios les dijo que de este árbol no comieran. Era la misma pregunta. Mientras que Dios dice, de todo. ¿Este qué hace? Este tiene un juego. Con que Dios te ha dicho, y ahí está. 10,000 hombres buenos y uno malo, y usted fija en el malo. Ese es el suyo. Y si ese no es, entonces se enoja con Dios. Y siempre, y tenemos un ojo para equivocarnos, para meternos en el negocio que no es, para hacer lo que no es. Dios que nos da opciones, pero el diablo no nos genera sino como si no hubiera sino, como si no tuviéramos sino una oportunidad. Entonces la pregunta es, ¿qué pasos de fe da usted? ¿Cómo se comporta usted frente a los pasos de fe? Para que usted le pueda decir, Señor, yo estoy creyendo, yo estoy creyendo, yo estoy haciendo lo que me mandaste a hacer. Cuando
Moisés se paró frente al mar rojo. Dios, ¿qué le dijo? Si usted no levanta la vara, ese mar no se abre. Y cuando José iba a pasar el Jordán, ¿qué le dijo? Si los sacerdotes no meten el pie al Jordán, el Jordán no se detiene. Hay momentos donde Dios dice, no es fe ni oración. ¿Qué es? Acción. Acción. Eso quiere decir. Entonces, esta escuela, ya dijimos en el primer punto, solo que se limita a los recursos. Entonces, como no tiene recursos, entonces no hay y no se puede. Entonces, esas personas, ¿de qué perdieron de vista? A Dios. ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién me quiere decir? ¿Mi qué? ¿Mi qué? Mi proveedor, mi fuente. Entonces yo no puedo decir en términos de que yo no tengo, que no tengo, porque mi proveedor es Dios y Dios me puede dar más de lo que yo le estoy pidiendo. Entonces dijimos, punto número 2, la escuela de Felipe, ¿qué pasa? No ve a Dios y su poder, porque ellos en vez de mirar la multitud, porque se pusieron fue a mirar la multitud, la escasez de pan, el que no había, ¿por qué no miran a Jesús? Dice, pero es que Jesús está aquí con nosotros. ¿De qué dudamos? ¿De qué tenemos miedo? Le apuesto que Jesús algo se inventa, pero no. No, porque esa es la visión cuando yo me centro en los recursos. Entonces dije, no ve a Dios y su poder. En este punto 2 hago una claridad. Este tipo de personas profesan conocer a Dios, conocer su poder, conocer su deidad, dan testimonio, pero solo ven el problema y no al maestro. No ven la oportunidad de Dios para hacer un milagro. ¿Por qué los discípulos cuando Jesús hizo la pregunta no dijeron, esta es la oportunidad para que el Señor haga un milagro de los que tanto hace? Pero mire que la mente, ¿qué pasó? Se cerró, se les olvidó con quién estaban, qué estaban haciendo. 3, tercera característica de la escuela de Felipe, olvida el poder de Dios hasta ese momento. Yo escribí un versículo, John, el siguiente versículo está en el Salmo 44. Y mire lo que dice el Salmo 44. Se me durmió el asistente. ¿Qué es lo que dice el tercero? ¿Cómo? Olvidan el poder de Dios. Mire lo que dice el salmista. ¿Qué dice el salmista? ¿Quién nos ha traído hasta aquí? Les pregunto, ¿quién nos ha traído hasta aquí? ¿Por qué tenemos lo que tenemos? Usted se merecía lo que hoy tiene. ¿Cierto que no? ¿Qué ha sido? Bondad, misericordia, amor de Dios, ¿cierto? ¿Y quién lo trajo hasta aquí? Entonces el que lo trajo hasta aquí no lo querrá llevar más allá. Y eso es lo que quiere decir el salmista. No fue nuestra mano, no fue nuestra espada, no nos apoderamos de la tierra por la espada ni por sino ¿quién? Su diestra, su brazo, la luz de su rostro. ¿Por qué? Porque te complaciste en ellos, dice el Señor. ¿Quién nos ha traído hasta aquí? El Señor. Pero estos hombres olvidaron quién era el que estaba con ellos en esos momentos. Cuarta característica de la escuela de Felipe: fallaron en pensar en el poder de Dios. Por eso su mente está puesta en las cosas de la tierra. Y hay un versículo que quiero resaltar. Ojo, fallaron en pensar en el poder de Dios. Y ojo con este versículo. Ojo, pónganme en atención. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. En cambio, los que son del Espíritu piensan en ¿qué? Déjeme decirle, examen. Cuando usted lanza un proyecto, tiene un desafío, quiere algo, la pregunta es, ¿cuál es su pensamiento? Esta es una radiografía de su pensamiento. Los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? ¿En qué piensan? En que Dios está conmigo. ¿En qué piensan? Que la bendición no depende del lugar, del espacio, sino de ¿quién? De Dios, que es el que me bendice donde quiera que yo esté. ¿Qué me dicen las cosas del Espíritu a mí?
que así a los demás les vaya mal. Si Dios decidió bendecirme a mí, eso no lo revoca nadie. Ahí está. Entonces déjeme decirle un detallito. A veces la incredulidad de nosotros se llama carnalidad. La falta de fe se llama carnalidad. La falta de avanzar en los propósitos de Dios se llama tener una mente carnal. Porque aquí dice que los que son de la carne, ¿en qué piensan? ¿En qué piensan? En plata. ¿En qué piensan? En recursos. ¿En qué piensan? En un poco de cosas, pero no piensan en que Dios es el que abre puertas, Dios es el que está conmigo, Dios es el que me bendice. Quinta característica de la escuela de Felipe: teme que el poder de Dios fracase. Y si una persona está temiendo, porque eso es cierto, ¿qué pasa si uno no le cree a Dios? Entonces uno tiene problemas en su fe, uno es débil en su fe, débil. Y pasa algo, Santiago 1, versículos 6 al 8. Pero pida con fe. Póngame en atención, ojo con ese versículo. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es llevado de un lado para otro, y vaya y venga, y hoy sí, mañana no. No piense pues que el que se comporte así recibirá cosa alguna del Señor, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Impresionante. ¿Con quién no trata Dios? Con los que todo el día lloran. Ay, que hoy salió una cosa y cuando no es una cosa, ay, la otra. Y entonces usted, ¿para qué ora? ¿Para qué lee la Biblia? ¿Para qué viene a la iglesia? Yo ya estoy cansado de decirles, es que precisamente uno viene a la iglesia es para eso, para que Dios lo mantenga a uno firme, fuerte, en el lenguaje que es, porque allá las cosas no son fáciles, ni regaladas, ni gratis. Para eso es que uno se levanta a hacer el devocional. Señor, hoy me voy a encontrar con gente difícil, hoy voy a tener situaciones complicadas, hoy hay recursos que no tengo y los necesito. Pero pida con fe. Pero la escuela de Felipe teme que el poder de Dios falle y está más lleno de dudas que de fe. Sexta característica de la escuela de Felipe: no puede ver el cuidado y el amor de Dios, el interés y el cuidado por cada pequeño. Si yo hubiera sido un discípulo del Señor, dígame una cosa, ¿quién fue el que le dijo a esa multitud que subiera, que se sentara y les predicó? ¿Quién? Jesús. ¿Y por qué? Dígame una cosa, ¿por qué Jesús quería que la gente se sentara, escuchara la Biblia, la palabra de Dios? ¿Por qué? Para que fueran sanos, para que fueran libres. O sea, ¿qué había en el corazón de Dios por esas personas? ¿Usted cree que ese Dios que sabe que la gente en esos momentos tiene hambre, se va a quedar manicruzado? Claro que no se va a quedar manicruzado. Pero la escuela de Felipe ni siquiera alcanza a ver ¿qué? El amor de Dios. El amor de Dios. Que Dios no lo deja a uno tirado porque Dios es su papá. Y un papá no deja tirado a nadie. Séptimo, la escuela de Felipe da gracias, alaba a Dios por lo que tiene. Sí, Señor, gracias por lo que tengo, yo vivo muy agradecido, pero déjeme aquí tranquilito. Déjeme aquí tranquilito. Yo como vivo bien. Y cierto, uno se encuentra gente que sencillamente no quiere progresar. Uno se encuentra gente que sencillamente dan gracias por lo que tienen, pero no tienen ninguna aspiración, ni meta, ni propósito. Y pues sí, uno frente a eso, ¿para qué quiere un milagro? ¿Y para qué quiere una manifestación de Dios? Octava característica de la escuela de Felipe: busca a otros para ayudarles. Qué tenaz, en lugar de depender y buscar a Dios. ¿Qué estaban haciendo Felipe y Andrés ahí? ¿Qué estaban haciendo? Tratando de ayudar. Pero tratando de ayudar, ¿qué encontró el Señor?
que ellos querían ayudarle a la gente, pero los que primero necesitaban ayuda, ¿quiénes eran? Ellos, porque eran los que menos fe tenían en el corazón. Y por último, la escuela de Felipe deja de ver que Dios es glorificado cuando su poder satisface la necesidad. Así es. Así es. O sea, cuando Dios responde una oración como esas, ¿cómo quedó la gente después de la respuesta? Claro, la gente dice, gloria a Dios. Entonces, ¿cómo no puedo ver yo que cuando hay una falencia, un faltante, Dios se glorifica? ¿Para qué? Esta enfermedad no es para muerte, ¿es para qué? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. ¿Listo? ¿Cómo vamos? Deja de ver qué, que Dios se glorifica a través de la respuesta que da. Deja de ver que Dios se glorifica a través de la respuesta que da. Vamos a la escuela de Andrés. Vamos al versículo 9 de Juan 6. Vamos, versículo 9. Llegamos al 9. Ojo, este es interesante. Es otra escuela, pero no es la escuela de la superfe. Sí, no es la escuela de, o sea, aquí no podemos hablar de que este va a ser el lado contrario de Felipe. No, la verdad no les auguro tampoco muchas cosas. Leámoslo. ¿Qué hace Andrés? Andrés se va y busca entre la multitud, ¿y qué encontró? Un muchacho. ¿Qué tenía el muchacho? 5 panes, 2 pececillos. Yo les dije algo ayer. El problema no es la verdad. ¿Cuál es el problema? A ver, Señor, que alguien responda para que yo no haya perdido mi charla ayer. El problema no es la verdad. ¿Cuál es el problema? ¿Qué? La conclusión nuestra. Nosotros no somos llamados a sacar conclusiones. Vea la embarrada, vea, ahí está. Vea, hasta aquí va perfecto. Hasta aquí le hubiéramos armado una estatua a Andrés. Perfecto. Hay un muchacho con 5 panes y 2 peces. Aleluya, gloria a Dios. El Señor puede hacer un milagro. Vea, creámosle a Dios. No, aquí está esto, pero ¿esto para qué? Nuestros problemas, ¿cuáles son? Las conclusiones. Por favor, no saque conclusiones. No. Ahorita le explico por qué en la escuela de Andrés. Hablamos de las características de la escuela de Andrés. Vamos. Características de la escuela de Andrés. No es la superfe. ¿Pero qué hace? Vio la oportunidad, de modo que fue a la multitud y buscó comida y reunió los recursos. O sea, ¿qué le tenemos que abonar a Andrés, a la escuela de Andrés? Sí, eso, mire, al menos no dijo de una vez, porque es que es el problema de nosotros. Vea, yo les voy a proponer una cosa, vamos a hacer tal cosa y ya voy en la mitad. No hay. No se puede, no tengo. Vayan al Congreso, vayan a la peregrinación a Israel, vayan al Congreso Internacional. No, líder, es que usted no sabe con quién está hablando. Usted tiene mucha fe. Nosotros no somos para eso. Los recursos de nosotros no nos alcanzan hasta allá. Eso es mucha plata. Y hablamos, y hablamos, y hablamos. ¿Sí? ¿Quién se toma el trabajo? De las cosas bonitas que yo he visto, ver gente como la señora que en Bogotá hace como unos 15, más, yo creo que tuvo que ser 20 años, era la señora de los tintos. ¿Cómo queríamos esa señora? Pero claro, ella nos servía los tintos a todos los misioneros. Entonces, claro, ella nos veía todo el tiempo, lo que hablábamos. Entonces ella oía hablar de Israel. Pues la señora de los tintos, después de 5 años de yo vivir en esa casa, algún día se fue para Israel. Se fue para Israel. Vea, yo le quiero decir, yo creo que nadie llevó tanta plata a Israel como ella. Y le voy a decir por qué. Porque nos dio una lección tan grande que sacamos de donde no tenía todos los misioneros para darle para que llevara. Porque admiramos
que ni siquiera muchos de nosotros habíamos ido a Israel, y ella estaba yendo a Israel. Ahora nadie lo regaló, lo ahorró, lo ahorró. Y cuando tenía la mitad, una persona le dijo, le doy la otra mitad. Porque ese es Dios, ese es el Dios de la Biblia, ese es. Pero nosotros a todo cerramos la puerta, cerramos, reactivos, negativos, pesimistas. Venimos de esa escuela, no nos digamos mentiras. Yo a muchos no los puedo culpar. Yo les he dicho a ustedes, nuestros papás no son culpables, pero ellos nos criaron así, no hay, no pida, no. Entonces claro, uno a los 15 años ya está adoctrinado. No tengo, no pido. Y a uno de verdad se le cierra todo, a uno se le cierra todo. Porque yo, por ejemplo, yo estando en Londres y pasando el tiempo que viví en Europa, vi toda esa gente que emigró y yo digo, bueno, hubo gente que al menos pensó diciendo en Colombia, hombre, yo aquí no puedo, y de verdad, por ahí hay mucha gente, en esos países hay mucha gente y muchos colombianos que era gente muy inquieta, y era gente que estando aquí decía, yo me tengo que ir, hay otras partes donde hay dinero, donde la plata vale más, y yo les cuento, por ahí en esos países hay gente muy organizada y con mucho dinero. ¿Por qué? Porque en el fondo desde que estaban como muy pelados o lo que sea, como que tenían inquietudes. Hay gente que ha estudiado, que es muy creativa, que tiene muy buenos puestos y usted los ve y lo que yo les decía ahorita, son inquietos, son personas que están todo el tiempo como, a ver, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué me invento yo? Y de verdad, pero también les cuento, hay otras personas que no se les ocurre nada. Yo he tenido historias tristes. Una mujer que se separa después de 25 años y de verdad, una mano adelante y una mano atrás. Sí, tengo que reconocer que me casé, mi marido me daba todo, yo no hacía y no obedecer a mi marido. Y se murió mi marido y hoy no tengo piso, no sé para dónde voy, no sé nada, porque no se nos ocurre nada. En cambio hay gente muy recursiva, gente haciendo con su negocio propio, con su entradita, con un poco de cosas. ¿Sí ven lo interesante de todo esto? Entonces, ¿cuál es la primera característica de la escuela de Andrés? Hombre, la peor diligencia es la que no se hace. Y lo peor que uno puede hacer cuando propone algo es que le digan no, ya. Le dijeron no. Pues volvió y tocó otra puerta y se metió por aquí y se lo dijo a otro de otra manera y otro le dijo que sí. Segunda característica, no, dentro de la primera. Entonces, ¿qué digo yo en la primera? Toca puertas, busco y no me quedo quieto. Recuerde, el miedo, la necesidad paralizan, asustan, amedrantan. Uno a veces se queda como, ay, no tengo, y ahí se quedó y se llenó de miedo y como que, ay, como que no hay nada más para hacer. De verdad, porque el miedo ¿qué hace? Paraliza, amedranta, lo hace sentir a uno que no es capaz. En cambio, hay un efecto contrario. Hay gente que en esos momentos de miedo y todo eso desarrolla una adrenalina que hace cosas que en su vida imaginó hacer. Y eso es lo que hay que pedirle al Espíritu Santo, que nos vuelva cada vez más creativos, que nos vuelva cada vez más y más desafiados. Miren, yo hablo mucho de la historia de Gedeón, pero es que a mí me encanta. ¿Cómo fue que Dios encontró a Gedeón? ¿Se acuerdan? ¿Dónde fue? En una cueva, escondido. ¿Por qué? Porque la realidad amedrantaba. ¿Quién va a hacer algo contra ese pueblo que eran como langostas? Así lo encontró Dios. ¿Y cómo lo llamó Dios? Varón esforzado y valiente. Y después lo llevó a estar al frente de la batalla que venció a todos esos pueblos. ¿Cómo encontró David a los soldados de Saúl? ¿Se acuerdan? ¿Cómo los encontró? Muertos de miedo porque el soldado salía por la mañana y por la tarde a amedrantarlos. En cambio, como él no estaba ahí, él no estaba acostumbrado a eso. Y cuando lo oyó la primera vez, le pareció hasta raro. Dijo, pero ustedes, ¿por qué están quietos y amedrantados con este señor diciéndoles todas esas cosas tan raros? Ustedes no son pues los valientes, los soldados. ¿Sí ven?
Las situaciones amedrantan, paralizan, limitan. Y esta escuela nos dice, toque puertas, no se quede quieto, hable con quien tenga que hablar, busque oportunidades que Dios se las va a dar. 2, segunda característica de la escuela de Andrés, es una fe, ojo con esto, que presenta lo que tiene. Me fascina. Es una fe que presenta ¿qué? No, ustedes están dormidos. Lo que tiene, por poco que sea, por poco que sea. Mire lo que escribo en este punto 2. Recuerden que para Dios el concepto de poco o mucho no existe. Cuando usted le dice a Dios, Señor, qué pena pedirle esto tan chiquitico, ¿de usted qué está hablando? Señor, yo sé que esto es muy grande, pero te vengo. ¿Usted qué está hablando? Eso lo entendió, ¿sabe quién? Una vez en la guerra, Jonatán se fue con su escudero. ¿Y sabe a quién se encontró? Al ejército. Y él se había ido solo. ¿Sabe qué le dijo al escudero? Mire lo que le dijo. Mire, Virgen del Carmen, ¿usted dónde sacó eso? Le dijo Jonatán a su pajecito de armas. No, a su paje, ¿sí? Pajecito es el de los matrimonios. Ven, pasamos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga Jehová algo por nosotros. Pues para Dios no es difícil salvar con muchos o salvar con pocos. Ahí está. Para Dios el concepto mucho o poco no existe. Dios con uno solo derriba ejércitos. Con uno solo. ¿Qué hizo Israel en Jericó? La ciudad de Jericó era impenetrable. Ningún arma, ninguna estrategia militar acababa con eso. ¿Qué hizo Dios? Denle 7 vueltas. Y en la 7ª vuelta digan, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué hace la escuela de Andrés? Presenta lo que tiene. Por favor, sin conclusiones. Usted lo que hace es que preséntele a Dios lo que tiene. Dígale, Señor, esto tengo, esto quiero, esto necesito, esto voy a hacer, mi plan es esto, pero esto te presento. No diga más, se lo ruego, por favor. De ahí en adelante cierre la boca, no la embarre. ¿Listo? Ojo con esto. ¿Qué dice la escuela de Andrés? ¿Qué es esto para tantos? No saque usted conclusiones. Bueno, voy a entrar a un subtítulo que se llama Las matemáticas del cielo. Vamos al verso 11. Vamos al verso 11 de Juan 6. Ojo, estas 3 palabras son claves, porque aquí termina Juan 6. Porque ya vemos que Jesús hizo la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que Jesús hizo al comienzo de Juan 6? ¿Cuál fue? ¿De dónde sacaremos pan para alimentar a todos estos? Pero Jesús sabía lo que él iba a hacer. Y de ahí que salieron 2 escuelas. ¿Cuáles escuelas? La de Felipe y la de Andrés. Pero ahora ya veamos al maestro. Veamos cómo terminó el maestro la faena. ¿Listo? Si trajéramos un experto en finanzas a que nos resuelva esta historia, ¿qué hubiera pasado? No, saca la mano. No hay nada que hacer, aquí no hay matemáticas que funcionen. Por eso estamos hablando de ¿qué? Las matemáticas del cielo. Yo a los discípulos les digo, en la tierra, en el mundo, 1 más 1 es 2. De rodillas, 1 más 1 es lo que usted necesite. Porque de rodillas Dios hace milagros y Dios multiplica. 3 palabras claves como se mueven las matemáticas del cielo. Y las dijo Jesús en un solo versículo.
Vamos, primera. Bueno, usted era por allá en 1815 cuando yo venía predicando, ese era el versículo, pero ya dejémoslo así. Siga, John. Virgen del campo. ¿Usted por qué está tan enredado, por Dios? Devuélvase. Bueno, gracias, John. Gracias. Verso 11. Pues, primera frase. ¿Cuál es la primera frase? Escriban, los que están tomando nota. Tomó en vez de rechazar. Tomó en vez de rechazar. Donde yo sea Jesús, yo no recibo 5 panes y 2 peces. Yo no los recibo. Patorear avisperos. ¿Yo qué puedo hacer con eso? 15,000 personas sentadas esperándome. Y yo tengo eso. ¿Sabe qué hace Jesús? Tomar en vez de rechazar. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros tenemos un problema. Y es que a nosotros nos ofrecen algo y nosotros tenemos una limitación. ¿Cómo lo vemos? Con estos ojitos. ¿Y estos ojitos son qué? Completamente limitados. ¿Qué ven estos ojitos? Solo lo que tienen delante. Nosotros no somos capaces de ver el cuadro completo. Cuando uno a veces ve una edificación en un lugar y eso antes era una casucha medio fea, uno dice, yo hubiera podido comprar esa casa y vea lo que hoy es. O cuando uno ve una avenida, ahí uno dice, ay, yo que vendí esa casa y la regalé y mire lo que pasó. Usted hay historias todas las que usted quiera. ¿Por qué? Porque estos ojos tienen un problema. Ahora, no solamente tenemos un problema a nivel físico, que no vemos y no lo que tenemos por delante, y no emocional, se los decía ahorita, mental, y es que no somos visionarios, no. Entonces, peor todavía. Jesús, ¿qué hizo? Tomó. No rechace las cosas de una vez. No la rechace la primera vez. Hay veces le va a llegar algo a usted que tal vez usted no lo estaba esperando como era, pero ¿qué es? Es la respuesta de Dios, solo que con el tiempo usted lo va a ver. No lo rechace, no diga que, porque usted puede decir, pues yo estaba esperando más. Y tal vez Dios le va a decir, eso es, solo que... Entonces no lo rechace, no lo rechace. La moneda del reino me dice a mí, cuando Dios te envía algo, échele mano. Entonces ahora sí voy al siguiente texto. ¿Sí? Señor, que John despierte. No, ese no es, este. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Sí ven? Por eso les digo que para mí hay algo vital en la moneda del reino. ¿Sabe qué es? Estar espirituales. Porque es que en la carnalidad nada funciona. Si usted está carnal, si usted no busca a Dios, si usted no está completamente en los caminos de Dios, le va a costar mucho esto. Eso cuesta mucho. Por fe andamos, no por vista. Porque nuestros ojos nos engañan. Entonces, por favor, ¿cómo funciona la matemática del cielo? Tome, reciba. Y cuando reciba, ¿qué es? La oportunidad de Dios. Dele tiempo a Dios. Pero no rechace las cosas de una vez. No rechace las cosas a la primera vez. No se deje engañar por sus ojos físicos. 2. El mismo Juan 6. Devuélvase si quiere, porque nos tenemos que volver. Perfecto, gracias. ¿Sí? La segunda frase, la primera es tomó. La segunda, ¿cuál es? Y habiendo dado gracias. La segunda frase es de gracias en vez de maldecir. De gracias en vez de maldecir. Ay,
Ustedes me van a perdonar, pero todo el mundo quiere más. Pero en esto de que todo el mundo quiere más, nadie agradece por lo que recibe. Y déjeme decirle una cosa. Por ejemplo, en el desorden financiero, en los que viven llenos de deudas, en los que no administran bien la plata, reciben y como reciben se van. ¿Qué termina diciendo uno? Maldita sea. La plata no alcanza, la plata no se ve, necesito más. Perdónenme, perdónenme, pero Dios nunca bendecirá ni le dará un peso más a esa persona, porque esa no es la actitud. ¿Cómo que Dios me está dando, me está bendiciendo, me está proveyendo? Tengo sabiendo que otros ni siquiera reciben y yo estoy es maldiciendo. Y no estoy maldiciendo porque Dios no me da, estoy maldiciendo ¿por qué? Porque mi mala administración no me deja ver la bendición de Dios. No es poco ni mucho, porque para Dios ese concepto no existe. Si Dios te dio, debe ser un motivo de gratitud y de alabanza. Y cuando uno vive agradecido, entonces Dios sí da más. Miren a Jesús. No le digo, a mí me dan eso y pierdo el examen. Yo no doy gracias. Yo digo, pero por Dios, ¿yo qué hago con esto? Antes me encartaron, porque al menos si no hubiera, no hay nada para partir. Pero este poquito para repartirlo, ¿qué dio Jesús? Gracias. Y el siguiente versículo, mire lo que dice. Una actitud de los cristianos: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Contentos. Mire, ahí no está diciendo resignados, no, ahí no dice resignados, pero sí que dice contentos. Porque alguien me podría leer ese versículo y decir, entonces uno tiene que resignar. No, ahí no está diciendo resignados, ahí está diciendo sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Por qué? Porque cuando uno recibe y no da gracias y quiere más, eso es una costumbre ¿de qué? De avaricia, porque uno siempre querrá más. Y se los quiero decir, vaya, pregúntele a alguien que gana 15 millones de pesos mensuales, pregúntele, y no gana lo suficiente. Eso nadie está contento. Salomón dijo, el ojo nunca se sacia, nunca. El que no tiene una casa quiere tenerla, y el que la tiene dice, estos muebles viejos y estos cuadros hay que cambiarlos, y ese carro allá afuera ya chilla, hay que tener uno nuevo. ¿Cuándo estamos contentos? Allá afuera, si usted tiene un Renault 4 y se sienta al lado de un Sail, ay, y el que tiene un Sail mira la camioneta y dice, ay, ¿quién está contento? Entonces así la gente quiere que Dios venga y desparrame bendiciones cuando nadie está contento. Vamos a la tercera frase, volvamos a Juan. La tercera frase es, primera tomó, en vez de ¿qué? Rechazar. La segunda fue, dio gracias en vez de ¿qué? De maldecir. Y la tercera, miren, repartió en lugar de ¿qué? De retener. Donde yo sea Jesús le digo a los discípulos, vea, más bien guardemos esto y para la célula de nosotros, para los esto para los 12 si alcanza. Yo lo hubiera guardado en la mochila. Jesús no lo guardó. ¿Jesús qué hizo? Y ahí es donde los que no tienen dinero cometen un error. Porque la tendencia del que no tiene, ¿qué es? Uy, no, tengo muy poquito. Repártalo a ver qué pasa. Te quiero enseñar un principio bíblico. Lo que se da siempre vuelve. Lo que se gasta, se gastó, paisano. Lo que usted gastó, se lo gastó. Ya le dieron una paleta, el arriendo, los servicios, ya. Pero cuando usted da, todo lo que se da, vuelve. Todo. En cambio lo que se gasta, y hay gente que el sueldito, todo se gasta. Entonces estoy diciendo, estoy esperando un milagro, estoy esperando un milagro. Sígalo esperando. Si usted quiere que su sueldo se multiplique, hay un porcentaje del sueldo que se devuelve para que eso sí genere multiplicación. Sigan creyendo que esto es un cuento de los pastores. Sigan. Jesús, ¿qué hizo? Dio.
Mire lo que dice. Veamos. John. Lucas 6:38 dice, esta es la ley de la vida. ¿Cuál es? Dad, ¿y qué? Se os dará. ¿Y cómo se os dará? Medida buena, apretada, remecida. Aquí no hay un campesino, no lo hay. Pero los que miden el café saben que es apretada, remecida y rebosando. Eso significa. Nosotros no entendemos esos términos porque no somos campesinos. Pero la medida apretada, remecida y hasta arriba es completa. ¿Sí? Porque con la misma vara con que medís, así es. Bueno, Espíritu Santo de Dios. Ya son las 8:30. Bueno, pero ustedes no tienen tanto afán. No me falta sino el último título. 3 viudas, 3 formas de dar. ¿Listo? Se las voy a decir en 10 minutos. ¿Listo? 3 viudas, 3. Me encantan las viudas. Sí, no, las de la Biblia, mija. Las de la Biblia. Bueno, yo les voy a... Ella aprendió eso de que uno pone lo que tiene. Yo les voy a hablar de 3 viudas. Y van a ver que cada una tiene una particularidad. Hablemos de la primera. La primera está en el primer libro de Reyes, capítulo 17, 8 al 10. Imagínense que en este tiempo había hambre. La tierra llevaba más de 3 años sin producir lluvia. ¿Usted sabe qué ha pasado después de 3 años sin producir lluvia? Y entonces Dios llamó al profeta Elías y le dijo, váyase a Sarepta de Sidón, que allá le tengo una viuda que lo va a sostener. Y Elías se frotó las manos. Imagínense, una viuda llena de plata, con una casa finca, y juemíchica y con todo. Dotada, sí, imagínense. Eso se imaginó Elías. Y cuando llegó Elías, mire, ella te va a sostener. Esto es clave para lo que vamos a hablar ahorita. Ella te va a sostener. Se levantó, se fue a Sarepta y cuando llegó, he aquí una mujer viuda estaba allí recogiendo leña, la llamó y le dijo, por favor, deme agua. Siga. Aquí ya nos cuenta la historia. No era la viuda ricachona que él esperaba. Porque él yendo ella en el camino, él la volvió a llamar y le dijo, no, ¿sabe qué? Vea, es más, tráigame comida. A lo que ella le explicó, Señor, no tengo pan. Escasamente me queda un puñado de harina y en la tinaja de aceite tengo una medida. Lo recogía estos leños para ir a comérmelo para mí y para mi hijo. Miren pues la historia. Esta es mi historia, no es la viuda rica. ¿Qué insiste Elías? Mire, otra vez, yo soy Elías y pierdo el examen. Porque yo voy y me encuentro ese cuadro y ¿qué hago? No, pues me da lástima. No, yo le digo, no, tranquila, mija, vaya y coma a su hijo. En orden de ideas, dele primero a su hijo, coma usted, y pues si le sobra, siga. Ah, no, ahí no siguió. Yo sigo si quiere. Elías le dijo, no temas y ve y haz como yo te he dicho. No temas. ¿Sabe qué entendió Elías? Que hay momentos donde uno no puede sentir pesar de este señor porque no tiene plata. Entonces yo a veces como pastor, yo me pongo en eso. Yo a veces pido plata aquí
Y yo quisiera decir, no le pidan a ella, es viuda, no tiene plata. Antes, en vez de ya darme a mí, yo le doy a ella. Yo no estoy cumpliendo mi tarea de profeta porque Dios le dijo a Elías, ella te va a sustentar. Aquí la prueba no era para el profeta, aquí la prueba era para la viuda, porque Dios le mandó una promesa. Si haces lo que el profeta te dice, ¿qué pasa? Wow. ¿Y qué dice que hizo la viuda? Fue e hizo conforme el profeta le mandó, y el aceite no faltó y la harina no escaseó. Entonces, punto número 1, la primer viuda me dice que para dar se necesita fe. Wow. La primer viuda me dice que para dar se necesita. Hay momentos donde puede ser que usted no tenga. Puede ser que usted diga, yo no soy la persona indicada, me están pidiendo al que no es. No, porque si Dios te mandó a hacer eso, ¿para qué te mandó a hacer eso? Para bendecirte, para que veas su gloria, su manifestación, para que veas a otro que cómo Dios te va a suplir y te va a dar. Por eso les digo, ustedes están perdiendo muchos regalos de Dios por usar la mente y sobre todo por vivir llenos de ¿qué? Devuélvase. De miedo. No temas. Yo sé, yo estoy seguro. Hay gente que no diezma, no es porque no quiera. No es porque no quiera la iglesia. Hay gente que dice, ay, cómo quisiera yo dar. Pero es que no me alcanza. No es que no quieran, es que tienen miedo. Bueno, a ustedes les estoy diciendo, para dar, ¿qué necesita? Fe. Fe. Así es. Porque como le digo, si usted tiene una compañía, usted podría decir, yo como diezmo de la compañía si los gastos no me dan. Diezme. Porque esa es la manera en cómo Dios va a usar los recursos que no tienes para darte, para bendecirte y multiplicarte. Fe. 2, vamos a hablar de la segunda viuda. Este es fascinante este texto. Yo quisiera que ustedes, por favor, este seminario es pulpito. Yo quisiera que cogiera esos versículos y usted les diera la vuelta y los volviera a revisar, porque yo los tengo que leer muy rápido porque el tiempo no ayuda. Vamos a hablar de la segunda viuda. Mire, está en Segunda de Reyes capítulo 4. A esta, el marido se le acaba de morir y le dejó una herencia, deudas como un berraco. Y en ese tiempo las deudas se pagaban. Entonces, ¿qué vinieron a hacer los acreedores? Señora, su marido dejó una deuda y nos vamos a llevar sus 2 hijos hasta que paguen el último peso. O sea, ella acababa de perder el marido y ahora iba a perder los 2 hijos. Entonces ella fue por donde el profeta. Dijo, le contó al profeta, a este caso le tocó a Eliseo. Eliseo lo primero que le dijo es, ¿qué te hago? Y luego le dice, ¿qué tienes? Adivine qué respondió. Estamos pintados nosotros, ya reactivos, de una vez. ¿Qué tengo? Entonces el profeta como que empezó, esculque, mire, vuelva a mirar, no me diga que no. Sí, como cuando uno quiere que alguien se gane el premio, uno hasta le ayuda con las respuestas, que venga, yo le ayudo, busque. Diga algo, y como que dijo algo, ay sí, tengo una vasija, y vacía por cierto. ¿Y qué le dijo el profeta? Me sirve. Coja vasijas, enciérrese con sus hijos, echen las vasijas y cuando estén llenas pongan la parte. Voy a contar por qué funciona así. El aceite era lo más costoso en ese tiempo, era el combustible, era la comida, era todo. Entonces la gente tenía un depósito de una tinajita, abrían y sacaban el aceite. Entonces las vasijas, ahí se echaba el aceite. Entonces lo que el Señor le dijo, lo que el profeta le dijo es, consígase vasijas las que pueda y abra el grifo. Obviamente el grifo, ¿cómo estaba? Estaba vacío. Entonces le dijo, consiga primero las vasijas. Después de que consiga las vasijas, se encierra con sus hijos y abren la llavecita. Y la abren y empiezan a
Y ella lo hizo. Mi hijo, una otra vasija se llenó. Mi hijo otra, hasta que, mi hijo otra, mamá. Y lo raro, se acabaron las vasijas. Ella miró el grifo y el grifo, conclusión, que se acabó. Las vasijas. El aceite nunca se acabó. Lo que se acabaron fue las vasijas. ¿A quién representan las vasijas? ¿A quién representa el aceite? A Dios. Dios nunca se agota. Lo que se agota, ¿qué es? Mi fe. Mi fe, mi capacidad de creer. ¿Hasta dónde me lleva Dios a mí? ¿Hasta dónde? ¿Quién me quiere decir hasta dónde me lleva Dios a mí? Miren este pasaje tan espectacular que viene. Miren, a mí esta historia me fascina. Señor, que sea la que es. Marcos capítulo 9. ¿Sí? Esta de Marcos, no, 12 no. Oh. No. Vamos, Espíritu Santo, que aparezca. Marcos 9. Está atrás. Yo la vi ahorita atrás. Está atrás. Yo la vi. Solo que no me la puse en el momento que era. Esta, ¿sí vio que sí estaba? Yo la vi. Y vino un señor que tenía un hijo endemoniado y le contó a Jesús, le dijo: Jesús, mi hijo, vuelto nada. Devuélvase, hay uno antes. Eso, vea. Lo tira al fuego, echa espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que está así? Dijo: desde niño. Y muchas veces lo echa en el fuego, en el mar, en el agua para matarlo. Señor, si usted puede hacer algo, le quiero decir, Jesús pocas veces era, ¿cómo se llama? No, le voy a decir la palabra. Jesús pocas veces se igualaba a responder con una persona, nunca. Pues le quiero decir que este es uno de los pocos casos donde Jesús responde. A Jesús no le gustó él. Y mire cómo le responde Jesús. ¿Cómo le responde? No es si yo puedo. No es si yo puedo. Es si usted puede creer. Ese es el secreto de la fe. Ese es. ¿Cuándo se acabaron el aceite? Entonces, ¿después qué pasó? ¿Qué pasó después? La mujer fue, vendió el aceite y pagó. Imagínense cómo sería de caro el aceite, que pagó todas las deudas y le quedó con qué vivir. Segundo, para dar se necesita obediencia. Yo sé que hay gente que diezma, no porque le sobre. ¿Por qué lo hacen? Porque están obedeciendo a Dios. Y lo traen. Y ahí está la bendición para sus vidas. Porque lo hacen en obediencia a Dios. No porque lo entienden. Hay veces, hay cosas que yo no las tengo que entender. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente obedecer a Dios. Y termino con la última viuda. Ahora sí. Marcos, capítulo 12. Esta viuda tiene una característica. Miren, me llama la atención poderosamente. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde? ¿Dónde está el alfolí aquí? Los que de vez en cuando la visitan, ¿dónde está el alfolí? Véalo allá. ¿Sabe dónde estaba sentado Jesús? Al frente del alfolí. El Dios dueño del cielo y la tierra, de vez en cuando quiere sentarse a ver la actitud con la que su pueblo da. Jesús, me llama mucho la atención, Jesús sentado frente al arca de las ofrendas. Y mire, efectivamente, mirando qué, cómo el pueblo echaba, cómo, ahí no dice cuánto, cómo, y qué vio, el Dios que conoce los corazones, ¿qué vio? Vio que muchos ricos, pero ¿qué era mucho?
lo que le sobraba. En cambio, él vio a una viuda pobre que echó ¿qué? O sea, un cuadrante. ¿Sabe qué dice? Todo lo que tenía. Porque Jesús lo aclara aquí. Ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús llamó a los discípulos porque nadie de los ricos que echó cautivó el corazón de Jesús. Solo una mujer lo cautivó. ¿Y por qué lo cautivó? Una señora un día me dijo: líder, es que a mí me da una pena yo diezmar estos 5,000 pesos. Yo le dije: mija, el que diezmó hoy 1,000,000 en este alfolí y su diezmo de 5,000 pesos son exactamente lo mismo, porque Dios lo único que pide es el diezmo. No, es su diezmo. Y si su diezmo son 5,000 pesos, son 5,000 pesos. Eso es. Tercero, para dar se necesita generosidad. Bueno, familia, yo espero que este segundo día, mañana, me vengo con una historia que se llama ¿cómo abrir una cuenta de ahorros en el cielo? Espectacular. Mañana, a esta misma hora y por este mismo canal, vamos a orar. Papito Dios, muchas gracias. Porque el primero que nos enseñó a usar la moneda del reino fue Jesús. Nunca lo vimos ni detenido, ni criticando, ni esperando, ni quejándose, nunca. Siempre lo vimos: tráigame en el pollino, vayan a preparar la Pascua, vayan a predicar sin esto, sin esto, sin esto, sin esto. Eso es. Porque los cristianos no tenemos que tener limitaciones con respecto al dinero, porque Dios es el Dios de los recursos totales. Porque Dios no solo tiene plata, sino que tiene muchas cosas alrededor. Piense esta mañana, piense. Jesús le preguntó a los discípulos: ¿qué hacemos con esta multitud tan grande? ¿Por qué lo preguntó? Porque quería sacar lo que había en el corazón, y lo logró. Encontró dos escuelas. Una reactiva: no hay, no se puede, ignorando el poder de Dios, los milagros de Dios, solo dedicado a ver los recursos, la multitud, el problema. Otro, no la superfe de Andrés, pero al menos Andrés presentó lo que tenía. Fue a buscar, fue a tocar puertas. Y esa es mi oración esta noche, Señor. Yo te quiero presentar estos hijos tuyos que están aquí presentes y que están viendo este seminario a través del video, Señor. Yo quiero pedir que en sus mentes y en sus corazones haya un milagro, que los vuelvas personas más creativas, que los vuelvas personas más entusiastas, más emprendedoras, porque es que tú eres así y tú quieres levantar entre nosotros personas que tienen inquietudes, que se levantan, que tocan puertas, que no se dejan decir que no, que siempre están buscando la oportunidad, pero sobre todo que saben en quién han creído y que el Dios de la Biblia nunca los dejará abandonados. Ore a Dios esta noche y declare conmigo ahí donde está. Miren que Jesús hizo con los panes y los peces en su mano. Él los tomó en vez de rechazarlos. Dígale a Dios que usted quiere tomar las oportunidades y los momentos como vengan. Jesús dio gracias en vez de maldecir. Dígale: Señor, perdóname si he sido desagradecido con lo que tengo hasta el día de hoy. Y permíteme tener gratitud en el corazón, porque todo lo que tengo y lo que soy viene de tu mano. Y Jesús, en vez de guardar, repartió. Dígale a Dios que le dé un corazón más generoso, que usted no lo piense tanto, que no sea tan limitado, que no tenga tanto temor. Porque las tres viudas nos enseñan eso. La viuda de Sarepta de Sidón simplemente lo que hizo fue tener fe y creyó a lo que el profeta le dijo. Y por eso Dios la bendijo y nunca le faltó. Y la otra viuda obedeció y hizo lo que el profeta le dijo y vino la bendición. Y la tercera descrestó a Jesús por su generosidad. La moneda del reino para su vida
representa todos estos elementos de los que hablamos esta noche. Y yo sé que Dios está empezando a trabajar en su interior. Yo sé que Dios te va a hacer un hombre y una mujer de fe para que le creas. Recuerda, nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. Y recuerda que yo no le pregunto al Señor si Él puede. No, Dios me pregunta a mí, si tú puedes creer, yo puedo hacer el milagro que tú desees. Recuerda que el dinero es de Dios y Él se lo da al que quiera utilizarlo para cosas grandes, no para malgastarlo, ni para tener poder, porque ese nunca será el objetivo. Papito Dios, a estos que están aquí, a estos que están viniendo a buscar este recurso ilimitado para sus vidas, sorpréndelos. Y yo quiero oír en esta semana testimonios en la vida de ellos. Y yo quiero verlos dar pasos de fe y actuar con fe y creerle a Dios, porque el Dios de ustedes nunca falla y siempre nos lleva de gloria en gloria. Que la bendición de Dios sea sobre ustedes. Que Dios haga un milagro y que ustedes cada día vean cómo Dios les abre puertas, cómo Dios les coloca en el lugar correcto, a las personas correctas, y va a hacer cosas grandes en su vida y en sus finanzas para la gloria de Dios. Dios te bendiga, te llene de su plenitud, de su presencia, y que el Espíritu Santo trabaje en el interior de tu ser para la gloria de Dios. Oramos y damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Los esperamos pues mañana en nuestro tercer día de seminario, cómo abrir una cuenta de ahorros en el cielo. Un abrazo, bendiciones para